¿Qué tal, doctor Vega? ¿Cómo estamos? Buenos Hola, días. Rodolfo, buen día. Muchas gracias nuevamente por estar acá en Impulso Informativo y en UCI TV. He estado leyendo algunos artículos suyos. Usted dirá si me voy de borde en mi análisis, pero da la impresión como que se está acercando o está cerca de Pedro Castillo, ¿o no? No, mira, a ver, yo soy un analista que trata de ver las cosas más en profundidad que en el tema de la coyuntura. Y entonces yo sé que hay algunos artículos que sacan más roncha que otros, ¿verdad? Hay uno por el cual incluso algunos amigos me han llamado y me han dicho, oye, es muy duro esto de la amenaza y peligro de los golpistas. Entonces, yo le decía, pero lo que ocurre es que cuando uno mira en el mediano plazo y en la historia del fujimorismo, es golpismo puro. Entonces, a ver, dime, ¿uno lo maquilla, no lo maquilla? Sí, pues. Entonces, es un desborde antidemocrático y una vocación autoritaria que le marcan por todo lado, ¿no? Pero en honor a la verdad, doctor Vega, la pretensión de golpe no creo que sea solo del fujimorismo. Si revisamos la historia del Perú, vemos que eso casi ha sido moneda corriente. Por ejemplo, me estaba acordando de lo que ocurrió en 1962. Claro que sí. Era evidente. No, es un rasgo lamentable de la historia peruana. La Fuerza Popular de ahora era la Acción Popular de esos tiempos. Claro, mira, lo que yo podría decir... Con el arquitecto Belaúnde a la cabeza. Por supuesto. Más aún, si uno mira los 200 años de historia republicana, Rodolfo, son más años que hemos vivido en dictadura y bajo golpe de Estado que en democracia. Curiosamente, con esta nueva constitución son más transferencias democráticas que hemos tenido. Increíble, y un periodo democrático más largo, ¿verdad? Y entonces, y por eso es que seguramente mucha gente dice, ¿es necesario cambiarla? ¿Verdad? Entonces, ahí hay una serie de cuestionamientos y obviamente en el abanico están que no solo el fujimorismo, hay muchísimas fuerzas. La vocación autoritaria no tiene ideología en el Perú, Rodolfo. O sea, está en la izquierda, está en el centro, está en la derecha, está arriba, está abajo, está en todos lados, ¿verdad? Pero ahora lo que me preocupa, y ya usted nos dirá si eso ha ocurrido también antes, es que todo este contexto de crisis política ha gestado, desde mi impresión, un nuevo fascismo peruano. Sí, pero mira, la crisis política en la que estamos metidos en los últimos 6 años, o sea, vamos a decir, es muy explosiva, con acontecimientos, uno más rápido que otro, ¿verdad? Mira, en los últimos 5 años hemos cerrado con 4 presidentes, Rodolfo, ¿verdad? Comenzamos, mira, el año 2016 iniciamos con PPK, lo sucedió su vicepresidente, ingresó como presidente por algunos días el presidente del Congreso, que no era una fuerza mayoritaria en el Congreso, ¿verdad? Y en el nuevo, y luego terminamos con presidente de un partido que ni siquiera había participado en las elecciones anteriores. Y que ahora ha perdido la inscripción. Y que ha perdido la inscripción. Y entonces, fíjate el escenario tan convulso que hemos tenido. Las últimas elecciones que tiene representación en el nuevo Congreso. Esas son cosas que tienen que cambiarse. Claro, ¿no? Y mira, y curiosamente, además tenemos en estas elecciones ningún sondeo le daba siquiera, o sea, los que pasan a segunda vuelta en las encuestas una semana antes estaban en el 5º lugar Keiko y en el 7º lugar Pedro Castillo, ¿verdad? No es un proceso electoral común, regular, expresa una crisis política, pero la crisis política nuestra es de más de fondo. Y ¿no? Creo que llegan a la segunda vuelta uno con 13 y la otra con 10. En el total de votantes, claro. Sí, en el total de electores sí, es 13 Pedro Castillo y 10 Keiko Fujimori, pero en el total de votantes es 19 Pedro Castillo y cerca de 15 Keiko Fujimori. Pero igual son cifras, pues. Claro, pero la crisis política es más grande. Yo suelo decir que estamos viviendo el final de un régimen político en el Perú. O sea, creo que ya... ¿A qué me refiero? Es un final de un régimen político que ha durado cerca de 80, 90 años. O sea, murió el APRA, murió el PPC,
Y lo digo... No, pero no mueren. Bueno, yo supongo que el APRA va a juntar sus firmas. Bueno, vamos a decir legalmente, ¿ya? Tienen una muerte legal, el APRA, el PPC. Las izquierdas, vamos a decir, siguen divididas. Por ahí hay hay un nuevo partido que es Perú Libre, que sale del entorno de las tradicionales. Ya los partidos tradicionales no están. Entonces, hoy lo que existen son clubes electorales. Yo lo he escrito, de esa manera lo he escrito. Hemos dejado el mundo de los partidos políticos a vivir clubes electorales en donde una campaña electoral se vive como el inicio de un campeonato descentralizado, Rodolfo, ¿verdad? Entonces los partidos jalan a personas de un partido, de otro, en algunos casos alquilan con primas, los partidos, ¿verdad? Alquilan los partidos. Y de por medio hay dinero, ahí eso es gratis. Sí, por eso, o sea, es en realidad una competencia de clubes electorales. Y lamentablemente en el Perú a veces llegamos muy tarde con las cosas. Queremos hacer una gran reforma política con presupuestos, principios, tratando de aplicar lo que ha existido en otros países, tratar de hacer una reforma política como si que tendríamos partidos políticos. No, lo que hay que hacer en el Perú es hoy regular a los clubes electorales que existen. Y a los clubes electorales hay que pedir... Se ha convertido esto en un mercado persa, ¿verdad? Sí. Y hace mucho tiempo, ¿no? Hace mucho tiempo. Lamentablemente eso es lo que estamos viviendo en el Perú. Me está pidiendo una brevísima pausa y regresamos para seguir conversando con Rudecindo Vega. ¿Buscas lo mejor para tu hogar? En Plaza Hogar podrás elegir, diseñar y plasmar todas tus ideas. Todo lo que soñaste está en Plaza Hogar. Diseños exclusivos y precios sin competencia. Cómprale al Perú. Ven a Plaza Hogar. La emoción de encontrar lo mejor para tu hogar. Avenida Angamos, 1551 Surquillo. Nueva app de Derrama Magisterial. Maestro y maestra, realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano. Con el nuevo app Derrama Magisterial podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Solicita un crédito, consulta el estado de tu cuenta individual, accede al estado de tus créditos, actualiza tus datos, accede al servicio de asesoría legal gratuita. Ubica nuestras oficinas a nivel nacional. Descárgalo hoy mismo en tu Play Store. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. Muy bien, seguimos aquí en UCI, un canal inteligente. Esto es Pulso Informativo. Estamos conversando con el doctor Rudecindo Vega. Bueno, una pregunta que le estuve haciendo antes. ¿En una elección presidencial gana el partido o gana la persona candidata? En un país normal debería de ganar el partido con la persona candidata. En un país como el Perú gana el candidato y hemos tenido más veces en que el candidato gana y una vez que llega al gobierno se desprende del partido y Alan García, por ejemplo. Claro, y gana, y no solamente Alan García, ha ocurrido en algún momento, ejemplo, pero, claro, en algún momento también con Ollantumala, en algún otro momento con el mismo Pedro Pablo Kuczynski. Así es. ¿No? Entonces, con el propio Fujimori en el año 90, ¿no? Y en el caso de García, ojo que estamos hablando de un partido muy bien organizado. Histórico, ¿no? El único estructurado que existía hasta ese momento. Sí, pero mira, a veces también son oportunidades, porque como te estamos diciendo, como ahora son clubes electorales, entonces es difícil que el club termine gobernando, o sea, que generalmente es el presidente. Y yo tengo la expectativa y la esperanza que ahora con el profesor Pedro Castillo ya proclamado y hoy día que le entregan las credenciales, se pueda iniciar un proceso de reforzamiento democrático. Pero a propósito de eso, usted, por ejemplo, si lo invitaran a formar parte del gabinete y el premier
sería el señor Nájar, ¿usted aceptaría ese cargo en el gabinete de ser ministro? Mira, difícil, ¿no? O sea, lo que yo soy un convencido que el profesor Pedro Castillo debería de tener un equipo de gabinete liderado por gente que conozca la gestión pública, que tenga experiencia en la gestión pública y que además de eso tenga mucha cintura política. Yo soy un convencido, o sea, yo no creo en la separación que no sea un de gabinete tecnócratas. convertido al tiro en blanco, porque Sí, claro. con Nájar tienen para darle duro. Pero además... escribí hace unas semanas un artículo en el cual yo señalaba que lo más importante de este proceso electoral es que veamos el voto de investidura. O sea, porque el presidente Pedro Castillo va a asumir el gobierno proclamado con la asunción, con las credenciales, de eso ya es un tema cerrado. La conformación del gabinete podemos tener mucha discusión en este momento, pero la discusión del gabinete se designa bajo la dirección del presidente de la República, en coordinación con su premier en algún momento, ¿verdad? Y entonces eso también, ahorita es trabajo simple que ellos lo tienen propio. En realidad el gobierno arranca una vez que el Congreso le da investidura al gabinete. Y entonces ese es el momento cumbre que hay que pensar. O sea, si el gabinete que hoy se designa va a obtener la investidura. Y yo tengo la impresión que por las noticias con las que están saliendo respecto de una de las personas voceadas para el gabinete, no creo, señor Nájar. claro, no creo que el Congreso le dé la investidura. Y entonces, y si no le da la investidura, es otra crisis grande, Rodolfo. Pero entonces, él está siendo propuesto, Nájar, digo, por Perú Libre. No es una propuesta del propio Pedro Castillo, no. y por eso me imagino que en la interna, ahora, me imagino que además ahora deben haber 500 nombres en el escritorio de Pedro Castillo para cada una de las carteras, Pero varios, Castillo, y ahí irá me imagino que ¿no? puede darse cuenta y decir, si lo pongo a Nájar a pedido de Cerrón, de Perú Libre, varios que pueden ser, digamos, gente que dé la talla en el gabinete no van a aceptar. Claro, y ese es otro tema, ¿no? Hay personas que quisieran seguramente ingresar, dar soporte, poner el hombro en esta nueva oportunidad democrática que tenemos en el país, pero muchas de estas personas aseguran, ¿y con quién voy a hacer equipo? Porque si voy a hacer equipo con personas, uno, que no tienen experiencia, dos, que no son tolerantes, tres, tienen un listado de denuncias, entonces saben que mejor yo en ese equipo no participo, ¿no? Claro. Entonces puedo participar en un equipo más amplio, más abierto, y ojalá que el profesor Pedro Castillo no se equivoque. Anoche escuchaba en algunas noticias decir al líder del partido, Vladimir Cerrón, señalar que es el profesor Pedro Castillo el que tiene la última palabra, no está mal. cosa que es totalmente correcta, claro. Es cierta, es legítima, y ojalá que haciendo uso, ejercicio legítimo de esa decisión que tiene el profesor Pedro Castillo, pues tome las mejores decisiones para el premierato y para el país. A usted lo han convocado el señor Pedro Castillo en algún momento, ¿verdad? Ustedes han conversado. Mira, el profesor Pedro Castillo... preguntar sobre los compromisos que son... No, el profesor Pedro Castillo debe tener una lista gigantesca de nombres, seguramente con muchas de esas personas ha conversado. No, pero mi pregunta era, aprovechando, digamos, ese vínculo que en algún momento ha tenido o tiene con el presidente electo, ¿podría decirnos cómo es el entorno de Pedro Castillo? Si maneja usted alguna información de quiénes están, porque da la impresión para mucha gente de que su entorno es débil frente a la oposición y frente al propio Perú Libre de Cerrón. Mira, Rodolfo, en algunos momentos cumbres de la política, a veces, y voy a tratar de contestarte de esta manera, y sobre todo en este tipo de cosas de asunción de mandos, de cambio de gabinetes, de cambios y de transferencias de gobierno, el desorden es gigantesco, ¿ya? Y en ese desorden gigantesco los que terminan mejor posicionados son los que tienen alguito de organización y alguito de orden. Y yo tengo la impresión que en este momento el que tiene ese alguito más de organización, ese alguito más de orden y tiene además mucha audacia,
es Perú Libre, y por eso es que creo que luego del Congreso o dentro del Congreso pueden terminar más posicionados. Lo que hay que pedirle al presidente Castillo, a Vladimir Cerrón, es que por favor puedan pensar en el país, tratar de ver un horizonte que permita pasar la investidura, que nos permita llegar a años. Tenemos, mira, tú acabas de entrevistar a la secretaria general del Sindicato de Enfermeros. Parecería que la realidad nuevamente nos dice, oigan, miren la prioridad que tenemos que enfrentar en el Perú, la pandemia, ¿no? Y si traes seguramente a un empresario, a un dirigente sindical, lo que te van a decir es empleo. Entonces, tenemos dos temas tan grandes: enfrentar la pandemia, enfrentar el empleo, reactivación económica, y ese creo que son los dos temas centrales que deberían de guiar, cuando menos, este primer medio año y hasta el próximo año, y ahí en el camino ir definiendo las otras prioridades nacionales. Muy bien, doctor, ha sido usted muy amable, muchas gracias y un abrazo. Gracias a ti, Rodolfo. Muy gentil.